Por ejemplo, mi punto cero fue irme a trabajar a un salón social. Mi primera oficina fue un salón social de una unidad residencial. Sí. Entonces le contaba a la gente que estaba haciendo eso, que madrugaba para irme para un salón social, y pues hay gente que se ría y me decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿y para qué? Yo le decía, no, o sea, yo me tengo que obligar a levantarme, a trabajar en un espacio de trabajo, porque si no tengo trabajo, Total. Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Píldora UBA, un episodio muy especial del día de hoy. Estamos con el arquitecto, colega y amigo Jorge Luis Tofiño, amigo de hace muchos años, compartimos universidad, compartimos espacio. Y hoy tenemos un tema muy específico y es cómo abrimos nuestras oficinas de arquitectura. Un tema que le va a servir a muchas personas como experiencia, un tema que les va a ahorrar muchos errores, anécdotas y muchas situaciones más que realmente lo van a llevar a uno a crecer y a ver o identificar cómo fue el proceso y qué terminó siendo muy válido, qué terminó de pronto siendo un tema de errores continuos, qué errores fueron muy graves y terminamos pagando, obviamente con muchas consecuencias, pero también cuáles han sido esos aciertos que han llevado a nuestras oficinas a crecer de manera nacional, de manera internacional, a transmutar en muchas otras cosas, como por ejemplo las redes sociales, cuál ha sido, digamos, ese aliciente también para poder soportar mercado en muchas ocasiones, cómo ha sido trabajar juntos, porque nos hemos encontrado en muchos proyectos, en diferentes tipos de proyectos. Así que, para empezar, primero que todo, como siempre, los invito a que nos sigan en @uark en Instagram, en @uark en TikTok. Pueden encontrarnos como UA en línea o @uark también en YouTube y como Píldora UA en nuestro canal de Spotify, donde se pueden suscribir. Entonces, nada, Jorge Otofi, como yo le he dicho siempre, bienvenido. Este espacio yo espero que sea algo, no solamente que yo creo que es la primera vez que lo hacemos, pero quiero que sea muy especial para la gente, para que los que van a abrir oficina, y no solamente porque están jóvenes, sino también porque tienen un trayecto, pero ya simplemente tomaron la decisión de lanzarse al mercado, pues tengan las herramientas para poder hacerlo. Perfecto. Entonces, bienvenido a este Perfecto, listo. espacio. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, pues nada, bienvenido, gracias por la invitación y pues bienvenido a este espacio donde Estamos en pudimos, la oficina de él, hay que aclarar. entonces acá podemos, digamos que ver un poco cómo han pasado los años y cómo hemos logrado construir una estructura cada uno en torno a la arquitectura y en torno a crecer, ¿cierto? Entonces, yo quiero empezar esta discusión la quiero empezar por el principio, porque me acuerdo muy bien de cuando comenzamos nuestra aventura con un proyecto en específico y me acuerdo muy bien que eso fue en el año 2016 finalizando, yo estaba Sí, terminando carrera en el semestre 10 de arquitectura sí, me en la acuerdo. Católica y Sebastián había salido un semestre después que yo. Ya estaba afuera, ya estaba con un socio, otro Estaba colega. con Juan Felipe Nieto, estábamos en Cubo Tercio. Hago ahí una aclaración. Digamos que en ese punto que yo estaba saliendo, yo tenía un socio en una oficina que se llamaba Cubo Tercio. Y uno de los primeros problemas es que el nombre era muy raro, muy extenso. Entonces los clientes le decían cubotérico o se enredaban con el nombre. Pero ahí nosotros hicimos una alianza para trabajar con una fundación que trabaja con niños vulnerados psicológicamente, violentados. Ujú. Y el primer encargo de esa fundación a Jorge, porque no fue a mí sino directamente a Jorge, Ajá, bueno. fue hacer una panadería, que por utilidades, Sí, eso fue como un proceso interesante porque la panadería quería ser como un extra a la fundación para hacerla sostenible y es un proyecto que aún tiene un funcionamiento muy interesante y nos invitaron, ¿cierto? ujú. Entonces, Entonces, eso fue interesante porque yo estaba terminando la carrera, tenía muchos trabajos, entregas, tenía proyecto final de tesis, muy pocas horas de sueño, estaba en una etapa muy fuerte, sí me acuerdo, pero llegó este amigo, este colega también muy interesado en hacer, crear y como en hacer crecer ideas muy interesantes en la ciudad. Me dijo, yo necesito este proyecto, necesito que hagamos una empresa sostenible para la fundación, necesito que me haga el diseño, necesito que me ayude, hágame esto. Y yo me quedé unos días y creo que ahí empezó, en ese momento fue la semilla pero donde ese colega empezó. que fue Rafa, Rafael, que en este momento se encuentra todavía desarrollando unos proyectos políticos bueno, en este entorno. Rafael tenía un cargo de coordinador en esa fundación, era un suizo, o es un suizo todavía, ya no está acá en Colombia, pero es quien le hace ese primer encargo a Jorge. Entonces, miren una cosa. Pasa algo interesante y es que muchas veces nosotros creemos que de inmediato hay que entrar al mercado con el proyecto más grande del mundo y eso no es verdad. O Ujú. sea, realmente si uno no empieza a escalar,
va a ser muy difícil. Y una de las grandes consecuencias que viven las oficinas jóvenes ahora es que creen que tienen que empezarse a ganar todo el dinero del mundo o que simplemente van a caer parados donde estén, y eso no funciona así. O sea, es que realmente así no va a funcionar. Lo que resulta funcionando es llevar procesos, siempre es proceso, solo que la gente Procesos. o está en el pasado, como yo lo he dicho siempre, o está siempre en el futuro. Entonces, para que usted nos siga contando, antes de eso, yo estaba abriendo una oficina joven en ese momento, 2016 finales, y Jorge estaba en último semestre, pero él estaba también con un tema pues de muchas ocupaciones dentro de lo que eran sus entregables de carrera. Entonces él me dice que lo hagamos en conjunto, y lo que terminamos haciendo es una primer sociedad en un proyecto que inclusive para nosotros, digamos, fue un primer detonante de utilidades interesante. Exacto, importante. Yo ahí, en ese proceso interno, conmigo mismo, yo tenía que definir, bueno, tengo un cliente, tengo poco tiempo, quiero hacer arquitectura y quiero empezar. Entonces, yo dije, bueno, apunté yo mismo qué voy a hacer, quién me puede ayudar, y esa estructura le va empezando a llevar a uno a crear posibilidades, porque Ujú. no es inmediato, eso va saliendo. Entonces Sí, es yo dije, proceso. bueno, Arias ya está en la calle, yo confío en él, él tiene también una estructura de construir con su padre también, me daba un poquito como de tranquilidad por ese lado, y dijimos, bueno, vamos, sentémonos, vamos a rayar un proyecto. Hágale, yo saco de mi tiempo de estudiante, vámonos a sentar, a conocer este sitio, coticemos, pero sin saber nada, pues no teníamos conocimiento ¿Cuánto, de cuánto nos cuánto. ganamos en una panadería al principio? Yo Porque creo es que que, nosotros cobramos diseño y cobramos, pues obviamente la construcción. creo Yo me acuerdo que el diseño lo cobramos como en 5 millones y algo, sí, 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 que hoy sí. en día estamos hablando de unos $1.200. En el 2016, pues obviamente eso representaba un dinero importante, pues todavía inclusive para un diseño de, ¿qué era esto? Unos 25 metros cuadrados, pues Claro, está muy bien. claro. Y yo creo que ahí está el tema de la oportunidad, porque yo pude haber dicho, no, yo cuando me gradúe voy a tener oportunidades como estas por montón, pero luego dije, no, aprovecho que soy estudiante, que me están todavía dando de la comida en la casa, que no tengo que pagar facturas, eh, para coger un proyecto y que eso me vaya dando, ¿cierto? Como esas utilidades a futuro. Claro, Entonces yo le dije a Sebastián, acá yo me cotizar, hermano, miremos a ver qué hacemos. Él ya tenía un poquito más de cancha al principio ahí, y dijimos, venga, no vamos a cotizar eso, vamos a hacerlo así, coticemos, 5 millones creo que fue, el diseño, pero el la obra yo no diseño. recuerdo cuánto nos habrá dejado. Esa obra costó como 50 millones, algo así. ¿Cuánto 48 millones, algo así, creo que fue. nos habrá dejado? Por ahí 10 millones. Sí, 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 sí. Yo creo que sí fue por ahí. Era muy curioso porque yo venía literalmente de hacer un antejardín, que fue mi primer proyecto en un barrio popular acá en la ciudad. Y ese antejardín me había dejado a mí 500.000 pesos de ganancia. Miren pues estas historias como se empiezan a configurar. Me había dejado 500.000 pesos, que eso en equivalente son como unos, que unos Los 100, 150 $110, bueno, en 150, ese $110. momento ponga $200. Y yo recuerdo que, por ejemplo, yo no tenía oficina. Yo lo primero que hice cuando salí en esa sociedad a montar oficina y demás fue alquilar con Juan Felipe, que era mi socio, un escritorio. O sea, literalmente un escritorio como el que estamos acá. Era una oficina de abogados en el centro de la ciudad. Entonces compartíamos espacio con diferentes abogados, con diferentes personas de una oficina de un personaje, y recibíamos los clientes ahí en un tema muy compartido, y por esa oficina pagábamos otros $110, que era la mensualidad. Y yo me acuerdo que yo iba todos los días súper medido con la plata. O sea, el tema de almuerzo, yo almorzaba en ese momento con cuatro, a ver, no, yo creo que con unos $3. Estamos hablando de unos 7.000 pesos colombianos en ese Sí, sí, momento, sí, que era sí. lo que valía un corrientazo, como se le conoce aquí al almuerzo de calle. Y era todo muy medio, entonces eran trabajos que te dejaban a ti 500.000, y pasar como de esos trabajos a llegar a ese primer proyecto que iba a dejar un poco más, que ya era algo más formulado, que era una entidad Acá que, había que facturarle. claro, que había que facturar, que ya había una fortaleza, pues como un carácter de una gente, que ya era algo muy elaborado que nos estaba contratando. Entonces ahí ya empezaba a aparecer como un poco lo que iba a ser el mercado, y bueno, y lo que se podía venir. Sí, como un aterrizaje también a lo que es la realidad, porque yo estaba en ese momento en paralelo haciendo un colectivo, de un espacio colectivo grande en un barrio, un Sí, equipamiento grande de 1000 personas, y la realidad me decía, no, mire, usted como arquitecto necesita hacer una panadería de 45 metros cuadrados, pequeña, no se la crea tanto, o sea, sepa que usted es un ser humano y que la gente no lo va a llamar ya mañana apenas se gradúe a hacer
algo de 2000 metros cuadrados, eso va surgiendo, va Pero le fluyendo. digo algo, yo por ejemplo siempre, o sea, yo creo que inclusive hubo gente que puede decir como este marica, pues que está pensando, pero yo siempre, no sé, tenía la mente de que algo grande tenía que pasar y que la oficina iba a llegar a algo demasiado grande. No sabía si con ese socio, no sabía si lo iba a hacer solo, pero yo siempre tuve claro eso. Claro, entonces yo creo que ese para mí fue el punto de partida en el que yo ya dije, bueno, ya sé qué es construir, ya sé qué es negociar, ya sé qué es ver algo, una obra realizada, porque pues los renders uno los disfruta mucho, pero ya sentir que se hizo le da a uno también como Sí, una cierta fortaleza de saber qué se viene, ¿cierto? Y cómo abordar el futuro. eso era Entonces, bien en curioso. paralelo luego, pues terminamos el proyecto, salió bien, a los clientes les gustó, hubo inauguración, Eso fue fue bonito. La bonito. inauguración fue una fiesta de la empresa, pues de hecho su fundador, Cristian Michelot, ya murió. Yo creo que hace poco dio un infarto, no sé, hace un año. Hace un año, sí. Lastimosamente, una persona de Suiza que tuvo una visión con esta fundación aquí en Colombia brutal. Para los que conocen la fundación saben a qué nos referimos. Pero bueno, avancemos un poco más. Para ese momento yo tenía una sociedad, pero para ese momento usted de pronto no había pensado en un nombre o en una empresa sólida. ¿Cómo avanza el tiempo y usted cómo llega al App 7 para decir, bueno, esta es una marca que tiene estas condiciones? Es más, si yo no estoy mal, Juan Esteban nos creó la marca los dos. Sí, 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 sí. Juan Esteban también creó el App Juan 7. Esteban también me ayudó a crear. Yo fui Qué muy cansón con curioso. eso porque Bueno, y espere, ¿cuáles son las redes del App 7 en todo esto? ¿Qué tienen bueno, ustedes? Instagram por ahora entonces en ese momento estamos en Instagram como @lab7, para que lo sigan. raya al piso, la página de internet www.lab7.com. Estamos también en Están en Facebook también. TikTok, Bueno, Facebook. Pero digamos que el canal principal para compartir los proyectos es Instagram. Instagram, sí, yo Sí. creo que nos pasa lo mismo. Es arroba lab 7 guión bajo. Guión bajo, guión bajo. Bueno, ¿cómo Y llegan a esa marca? ¿Cómo se enfrenta usted a decir, listo, ya, o sea, ya tuve estos primeros intentos, ya empecé a experimentar con el mercado de esta manera, luego hicimos, voy a adelantar un poco, porque después de esa panadería, digamos, de cierta manera nosotros colaboramos con Lab 7 en la construcción de una casa que ellos diseñan y construyen, obviamente. Aportamos ahí algo, pero para no frenarnos ahí es como ya nace la empresa, cómo, bueno, cómo se toma como la ahí, decisión. entonces sí. ¿Qué le dice a uno? Venga, yo voy a abrir empresa, ya. Pues listo, yo creo que ahí sí voy a contar totalmente la historia personal y fue que yo salí y ya el dinero es importante, es fundamental el factor económico, saber cuánto necesitas tú al mes para vivir, cuánto necesitas extra para funcionar la oficina. Es como gasolina también para que los proyectos funcionen y en ese momento no tenía ni idea, ni dinero, ni cómo poder arrancar con esa propuesta, ¿cierto? Entonces decidí pues arrancar con una constructora, coger experiencia aquí en la ciudad, se llama IARCO, Creo que todavía con Juan está. Carlos de León, claro, un arquitecto Sí. que ha construido grandes proyectos Diseñó aquí, el estadio, diseñó el estadio. proyectos públicos, y ahí pues tuve una experiencia muy pequeña, pero vi también como ese mercado y económicamente ya me daba cierta tranquilidad pues en mi casa, ¿cierto? Pero yo seguía como con la idea de continuar con la oficina, ya teníamos este proyecto construido. Gustaba, también hay algo de satisfacción muy interesante y es que ir al sitio, ver que está funcionando, ver que hay gente que va y le está dando utilidad a unos niños indirectamente porque está generando también financiación. Eso también le ha dado a uno pues como cierta tranquilidad. Lo que hice fue como empezar a abrirme más, conseguir esos clientes, como que ese primer amigo me invitó a diseñar esa panadería. Fue como un ejemplo para poder seguirle vendiendo la idea a otros proyectos, a otros clientes, a otros amigos que me ayudaran a crear esta idea arquitectónica. Entonces luego surgió también un familiar, alguien muy cercano, que me dijo, vea, yo tengo este lote, hágame una casa, pero no tengo plata todavía, quiero soñar. Ah, bueno, esa no fue acá, sí. Sí, 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 la de Combia. Ah, bueno, ya, de la que estábamos Entonces hablando. yo mientras estaba siendo empleado, estaba poniendo plata de lado también como para poder decir, bueno, yo al mes necesito 1.500.000, 2 millones para vivir, vamos a ahorrar ya 500.000 por unos meses. Y cuando Y yo eso, salga, yo voy a cobrar 4 millones de pesos, que eso me da garantía para 2 meses y medio de subsistencia, mientras hago ese proyecto y yo pueda renunciar. Entonces seguí trabajando en las noches, diseñando ese proyecto, seguía como trabajando en el día, diseñando en la noche y al final cuando ya logré como convencer al cliente y que me diera el primer anticipo ya solo, dije, uy, bueno, esto sí es serio, de acá se pueden sacar cosas interesantes, el diseño sí le puede dar a uno también para vivir. Pues voy a renunciar, dije yo, bueno, vamos a hacerlo.
En paralelo usted estaba haciendo su sociedad con el otro arquitecto, vamos a renunciar. ¿Qué pasa? Renuncié, solo tenía ese diseño y empecé como también con ese chip de buscar nuevas necesidades. Y un familiar por allá en Bogotá me dijo que necesitaba una remodelación de una casita, pues una licencia muy sencilla, le cobré como 1.000.000 de pesos, 800.000 pesos. Empecé como a sumar lo que me podría casi que competir con el salario en la constructora. Entonces yo ya empecé como a hacer planificaciones de 2 meses. Si yo garantizaba mis 2 meses siguientes, yo podría seguir trabajando en O independiente. sea, que económicamente subsistiera. Que económicamente subsistiera, no tenía ni oficina, no tenía ni siquiera independencia económica, todavía vivía con mi mamá. Eh, ya va a pasar a la etapa pues de la familia, Sí. pero creo que ese primer filtro, y si uno tiene la fortaleza de, pues, de estar todavía como con ese apoyo de la familia por ese momento, es interesante, pero fue corto. O sea, mi mamá ya después, a los 6 meses de estar fuera, ya empezó: ¿qué hubo? Váyase porque yo tengo mis propios proyectos, yo no lo voy a mantener, yo me tengo que ir de la ciudad, ¿qué va a hacer? Entonces yo ya también empecé ahí con ese chip y yo, uy, ¿cómo así? Y ahora se puso ya la vida seria porque ya era como duplicar las ganancias para poderme mantener. Es que uno, o sea, uno la vida lo va obligando a cosas. Entonces uno, con lo que usted me está diciendo, uno entiende, por ejemplo, yo digo mucho y le digo a la gente, cobre bien, hágalo así, no lo haga así, no regale el trabajo al principio, pero es que uno hay veces se ve tan obligado a tomar ese tipo de decisiones, a empezar inclusive con dinero de uno un proyecto para que después le paguen. Lastimosamente, la mayoría de personas pues padecen de que eso se les convierte en un problema. A nosotros inclusive nos pasó en su momento. Pero miren la vida cómo lo va empujando a uno. Entonces uno tiene como ese sueño de querer abrir oficina de arquitectura, no se lanza. Y uno no se lanza y se queda y se queda. Pero la vida la va metiendo la pata a uno, o sea, lo va empujando y lo va empujando. Y así usted esté así cogido de bueno, sí quiero, pero todavía no lo van a empujar al precipicio hasta que ya salga y caiga. Tal. Y es eso, entonces aquí hay un recaudo importante y es que no crean que abrir una oficina de arquitectura pues se va a resumir a que hoy voy a planear, claro, o sea, está muy bien estructurar y yo también digo, ser metodológico es muy importante, pero no crean que es que eso se da siempre bajo planeación, o sea, todos los días va a pasar algo, todos los días va a haber algo nuevo, va a haber una sorpresa, una preocupación nueva, va a llegar un punto cuando ya pase mucho tiempo, donde lo que al principio era preocupante y preocupaba todos los días ya va a dejar de preocupar, solo que los avances nunca va a ser como que ustedes se levantan hoy y dicen, listo, logré ese objetivo, o sea, puede que sí, pero la mayoría de veces ustedes no van a sentir el progreso, simplemente va a haber un punto o ciertos puntos que ustedes miran hacia atrás y dicen, ah, bueno, o sea, recorrí ya un camino largo, ya tengo tanto diseñado, tanto construido, ya tengo un flujo como él lo decía, bueno, ya garantizo que estoy subsistiendo al mes o cada 2 meses estoy garantizando este monto de dinero sí o sí. Total. Esa sería una primera planificación. Eso me parece muy valioso. Que uno sepa con cuánto tiene que vivir al mes. O sea, piensen económicamente y financieramente sus empresas. Eso casi que no se siempre va a ser lo primero. Claro, Sí, la total. marca va a ser muy importante y los clientes, pues que sin clientes, ¿qué empresa funciona? Pero Total. si ustedes no saben y no tienen cabeza para manejar económicamente una empresa, mal, o sea, mal Total. porque van a tener un problema gigante. Y yo creo que ya empiezan a aparecer entonces nuevas necesidades, nos empezamos a dar cuenta de que la universidad nos formó como técnicos, creativos, pero que igual hay una cantidad de temas desconocidos, entonces uno tiene que entender también el contexto. Si estás en un país, yo sé que tú tienes gente de muchos lugares, Ujú. si estás en un país X, quizá la preocupación principal sea el tema de impositivo, quizá en otro sea conseguir los clientes, puede que hayan bolsas de créditos para empezar con tu empresa. Aquí en Colombia, tanto incentivo por parte del Estado o de algunos bancos, sino que todo lo tiene que hacer uno mismo, entonces empieza como a surgir como una necesidad, ¿cierto? Y a entender que hay cosas que son más necesarias, a veces salir a buscar proyectos, a veces no es encerrarse mucho, sino entender también que hay que salir a verse con algún conocido, a ver la oportunidad. Hay gente que tiene ideas y tiene recursos, pero no ve cómo las puede Sí, hacer ejecutar. ejecutar, y creo que uno también tiene que entender la parte creativa, entender la parte financiera, entender la parte de sociabilidad también. Y esto le va empezando como a generar un día a día y una cantidad de horas y de retos al día por resolver para que la arquitectura funcione, ¿cierto? Entonces ahí empezó pues este proyecto, y ya yo creo que podemos pasar en el 2017 a la casa de Ahí se realiza esa casa, o sea, ya el encargo que le llega a Jorge es realizar una vivienda, se diseña una vivienda, se construye esa vivienda. Yo creo que ya la experiencia pues fue más fuerte, ya hacer una casa pues obviamente que es una casa premium, una casa de lujo.
empieza a marcar otras cosas. A la par que estábamos trabajando con él, nosotros también estábamos haciendo vivienda, digamos, en otros sectores de la ciudad. Y es que, digamos, después de uno aguantar como ese rato de mercado o de zozobra, empiezan a llegar este tipo de proyectos. No solamente es válido como lo tangible, Ujú. sino también la energía que uno le pone a las cosas. Sí, Entonces, total. si yo sé aguantar y yo sé esperar, o sea, hay que saber esperar el momento. Es que es eso, o sea, hay que desaprender y desaprender mucho esa rapidez y ese tema que es muy caótico, es que tenemos que hacer todo ya y la frustración y el proceso del otro. No, realmente no tiene que pasar de esa manera. Sí, Entonces, total. las empresas avanzan, pues en el caso de nosotros, yo con Juan Felipe acabo la sociedad en 2017 Sí, eso fue por finales. ahí, eso fue por ahí. Yo me acuerdo que pues fue casi que un duelo Eso fue casi un duelo amoroso, amoroso, sí, sí, sí. pero es por lo siguiente. Resulta que pasaba algo. Juan es una persona excelente, yo, si nos está viendo, le mando saludos. Inclusive su tesis fue laureada en la universidad, salimos del mismo salón, de la misma aula de clases. Pero ¿qué pasa? Entonces, llévense esta idea. Miren, uno muchas de esas sociedades porque le da miedo salir solo al mercado. Más que todo parte de ahí. Hay sociedades que funcionan, yo conozco sociedades de años y que simplemente funcionan bien, pero hay otras que no. Y uno ve oficinas que se llenan y se llenan y se llenan de personas como si en grupo fueran a lograr algo, como si en grupo asumieran mejor el golpe por si llega a pasar algo, entonces yo no estoy solo. Y no es así, porque es que igual si yo estoy con tantas personas que inclusive puede que yo ni siquiera quiera estar con ellas. Son sociedades que no van a ser tan funcionales. Yo preferiría mucho más menos personas que piensen mejor, que no tengan tantos planes diferentes, porque a futuro o a la postre todos van a tener diferentes ideas y la empresa va a mutar mucho y eso tampoco es bueno y lo digo por experiencias con amigos y experiencias propias. Entonces tratar de que la empresa sea muy sólida, que los pocos que estén sean muy polifuncionales, garantiza que económicamente estas empresas jóvenes o de apertura pues tengan como un mejor asentamiento en el mercado. Otra cosa, yo no sé usted qué piense de esto, ustedes no pueden quedarse pensando, para los que van a abrir empresa o para los que ya tienen mucha experiencia, apenas van a dar apertura o en el momento en que usted se encuentra. Ustedes no pueden pensar que hoy en día la arquitectura funciona como hace 30 años. Ustedes hoy en día no pueden pensar de que la arquitectura tiene la misma función, no sé, o sea, que tú haces 70, 50, 30, 20. ¿Por qué? Porque siempre hemos pensado como estudios, que listo, asumen un proyecto, se dedican a diseñarlo, a entregar. La vida en este momento funciona de dos maneras muy distintas. La primera, hay un tema de redes sociales. Hay un tema de redes sociales donde se venden los proyectos y donde hay que saber cautivar los clientes por ese medio y saber llegar y Total. disipar la información. Y la segunda son todas las tecnologías como la inteligencia artificial, como el tema materialidades. Yo, por ejemplo, digo, o sea, seguir haciendo temas con tanto superboard o estructura liviana, o sea, temas que no son tan funcionales constructivamente en una casa, lo jode todo también. Entonces empecemos a pensar un poco diferente. Total, ¿Qué termina total. siendo funcional? Por ejemplo, ¿usted qué piensa? A nivel administrativo y de equipo en una empresa, pero también a nivel de ejecución, que se vuelve muy importante. A nivel administrativo es entender técnicamente qué quieres resolver, hacia dónde te vas a dirigir como arquitecto y administrativamente pues ser consciente de las finanzas y de los números, ¿cierto? También entender eso. Y técnicamente pues como estrategias es ver qué tienes a la mano y eso que puedes agarrar para utilizarlo para tu favor. Entonces digamos en ese ejemplo de la casa que yo diseñé, llegué a tener la licencia, pero luego me pidieron un presupuesto y yo decía, venga, yo sé hacer presupuestos hasta este punto, ya necesito a alguien más experimentado que me diga, que me dé una solidez y que me diga que de verdad cuánto va a valer este proyecto, ¿cierto? Entonces ya me tocó hacer la estrategia de decir, no, yo necesito alianzas, necesito abrirme a que esta otra persona me brinde información valiosa que ella obtuvo con su tiempo y que yo le puedo dar mi toque arquitectónico y que hagamos como una alianza, una empresa para un proyecto específico, que en este caso fue el equipo de Sebastián y el papá, Ujú. que ya tenían, digamos, usted tenía digamos, un desarrollo de contabilidades y quizás como de contratos y su papá, pues un tema muy sólido, muy técnico, que al sentarse con un cliente le daba la seguridad de que íbamos a lograr un proyecto, ¿cierto? Entonces estaba como esa parte creativa que yo ya había trabajado solo y formamos un equipo, una empresa para hacer una casa, Como un consorcio. como un consorcio.
Entonces ese ha sido mi método también de entender la arquitectura, que yo me puedo armar un consorcio para un proyecto en específico y eso me va a permitir tiempo para yo desarrollar otros proyectos, quizás solo. Y me gusta disfrutar mi tiempo solo, no puedo hacerlo yo todo completo, echarme toda una carga encima porque luego no voy a poder disfrutar con mi familia, no voy a poder salir a comerme un helado con la novia o hacer deporte porque tengo una carga enorme. Y además, también uno tiene que ser muy sensato con el tema financiero. Y es que yo, si me alío con personas que tienen experiencia, estoy arriesgando a la mitad el riesgo de perder plata. Que eso es otra situación que pasa y he tenido contactos conocidos, ex compañeros, colegas que han perdido plata haciendo la primera obra. Porque, digamos, se gastan un anticipo, se compran un carro con un anticipo grande sabiendo que eso va para la casa, para la obra. Eso es una embarrada terrible, la verdad. Entonces, digamos que esas alianzas es una recomendación para mí, ¿cierto? Como que si usted está en su ciudad y tiene un proyecto interesante, diga, bueno, ¿cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y quién me puede aportar de mi entorno un extra para minimizar riesgos. Estamos en una sociedad latinoamericana con una cantidad de complejidades, historias todo el tiempo que suceden. De pronto a veces hay gente que es honesta y uno así como que puede filtrar, ¿cierto? Esa es como mi recomendación. Por ejemplo, ¿qué es lo peor que usted puede decir que les ha pasado en el proceso? O sea, algo que usted diga como, bueno, tuvimos este cliente, tuvimos este proyecto, perdimos mucho dinero, Sí, siempre pasa. O sea, tuvimos esos problemas, sí, total, pero total. puntualmente que usted diga, esta Todos los proyectos uno los muestra al final y son color de rosa y todo está muy bien, pero detrás de eso hay estrés y problemas financieros importantes. Pero Y creo que hay uno, si hay uno. De pronto hubo uno en el que teníamos 12 contratistas para una obra grande de entretenimiento aquí en la ciudad, comercial y abierta al público y un proyecto conocido, importante. Y habían 12 contratistas, ¿cierto? Todos eran muy bien estudiados, todos muy bien trabajados y hubo uno en específico en el cual tomé una decisión más como por confianza y realmente creo que uno falló. De 12, uno no estaba como con las condiciones técnicas que yo necesitaba y que me dieran la garantía para yo poder soportarle el proyecto a los clientes. Y en el proceso fue pasando esto y hubo un problema grande, entonces por esa falta de previsión de un solo contratista se generaron gastos importantes extra. Pero ¿cómo, o sea, qué problemas? ¿Qué, o sea, qué fue lo que pasó? No se planificó bien una parte de sistemas eléctricos Y empezó a fallar por todo lado. y hubo un momento en el que había que comprar unos equipos muy grandes que no se habían previsto desde el principio. Para que poder era un soportar. club, un... Sí, un club. Entonces, el problema era que esa decisión ya valía como $70,000 extra. No. Entonces, esto pues, esa noticia no se la vas a dar feliz a ningún cliente y no se va a poner No la nadie va a recibir contento, feliz no tampoco. la va a recibir contento. Entonces, digamos que yo siento que es normal al final, o sea, uno trata de prever lo que más puede y lo vas a lograr, pero siento que en el momento pues van a pasar situaciones. Lo importante es que uno trate de prever la mayor cantidad de proyectos o de errores factibles para evitarlos. Y pues eso fue un problema porque no le gustó al cliente, hubo inconvenientes, al final luego pues se dejaron de recibir unos dineros. Pero pues siento que ya ahora lo miro en retrospectiva y creo que es necesario, como que entre más rápido uno también haga este tipo de situaciones, pues más fuerte se va a volver para los siguientes proyectos y también le va a dar una fortaleza y una seguridad a los clientes en un proyecto futuro. No, eso es importante, es que o sea, los temas complejos en esta labor siempre van a estar. Otra cosa, no crean que esto es color de rosas de aquí en adelante y que porque este cliente va bien, el otro también va a estar bien. Nosotros siempre ponemos la teoría del fractal. Fractal era como esas figuras que daba el caleidoscopio cuando uno estaba pequeñito que volteaba. Pues que esta figura puede llegar a ser la misma, pero después de voltearla muchas veces. Y este gremio es así. Entonces la gente cree que esto va de esta manera, y en realidad lo que hace es esto así. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, realmente no es como que uno piense que todo va a ser lineal o que todo va a ser a la alza.
Realmente lo que uno tiene que contemplar es tener un límite en el tope, en los picos, tanto en la parte alta como en la parte baja, y manejar su estadística en ese punto. Eso es Total, muy útil, pero ni caerse mucho, y bueno, y si se sube demasiado, pues muy bien, pero yo creo que lo más importante es no caerse dentro del rango que yo tengo como un rango total. continuo, porque esos errores terminan castigando mucho esas formas. Ahora, usted Sí, hablaba algo de los contratistas. Yo creo que hay que asimilar muy bien cuando un contratista tiene que entregar garantía, el contratista tiene que firmar que es lo que está contratando, cuando se le paga al contratista hay que hacerlo firmar preactas y cuando ya entregue un acta final de que todo está bien pago bajo los metrajes que realizó. Pero es que total. la mayoría de errores, ya para entrar en una fase final del episodio, la mayoría de errores terminan siendo por falta de conocimiento, de no trabajar temas jurídicos, de no saber cómo yo tengo que facturar un tema, de cómo yo tengo que contratar un tema, y todo lo hacemos muy deportivamente y vamos contratando y diciéndole al uno, al otro, calculamos proyectos. Esto a mí me parece ridículo, o sea, muy ridículo el hecho de que calculemos proyectos diciendo, no, el promedio de metro cuadrado es tanto y eso voy a cobrar. Siempre habrá que hacer un presupuesto o unos costos con análisis de precios unitarios para uno mismo, por lo menos, aunque sea unas memorias de cuantificación. Porque va a ser muy difícil que ustedes calculen una cimentación si ni siquiera saben qué suelo tienen. O sea, son muchos factores. O mire lo del sistema eléctrico. O sea, si uno no contempla bien qué carga va a aumentar allí en ese sitio y uno va diciendo un metro cuadrado a la deriva, el problema va a ser siempre de ustedes. Pólizas también, de pronto ser muy consciente que existen servicios de aseguradoras que te ofrecen pólizas, garantías para un cliente, para un tercero, para que no tengas que sacar dinero tuyo e incomodar al cliente. Yo creo que estudiar muy bien uno internamente sus fortalezas, saber hasta qué punto uno es capaz de cumplir con algo muy bien hecho, y en las falencias buscar profesionales que Sí, suplan esa necesidad y que te complementen. Porque es igual, el mercado está lleno de gente buena, gente talentosa, de gente que quiere hacer las cosas bien. Entonces ahí creo que hay una fortaleza. Y obviamente en el proceso vas a tener errores, porque a todo el mundo le pasa. No, no hay una forma ni una garantía que usted diga, no, estoy leyendo el top 10 de las cosas que le van a garantizar el éxito. Siempre, siempre va a pasar algo, porque siempre hay un error por ahí, hay algo que sucede, pero que al final lo enriquece a uno también como en temas sí, de sí, o sea, satisfacción siempre. personal y de sentir que se hicieron las cosas Total. bien. Siempre la aceptación del aprendizaje y de avanzar. O sea, de avanzar. Y yo creo que eso es algo que uno tiene que aprender desde el punto cero. Por ejemplo, mi punto cero fue irme a trabajar a un salón social. Mi primera oficina fue un salón social de una unidad Sí, residencial. sí, sí, sí. Entonces pues, le contaba a la gente que estaba haciendo eso, que madrugaba para irme para un salón social. Y pues hay gente que se ría y me decía, pero ¿cómo así? O sea, ¿y para qué? Yo le decía, no, o sea, yo me tengo que obligar a levantarme, a trabajar en un espacio de trabajo, porque si no tengo Total, trabajo, total, total. realmente, pues por lo menos ahí pienso y me obligo a gestionar un trabajo. O sea, estoy obligando casi que al universo y a toda la vida a que tengo que irme para algún lado. Y otra de las cosas que hacía, que muchos ya conocen, es que me iba para las curadurías o planeación a ver quién tenía un problema con un trámite. Y cuando escuchaba las conversaciones, de una le caía en y le Ah, decía, sí, esta no la sabía. sí, esa la hacía Esta es mucho. buena, Ahí me este levanté man muchos negocios. muestra. Y el caso es que yo escuchaba, por ejemplo, a una señora que tenía un problema y yo le decía, no, no, yo la ayudo. Y me iba con la tarjeta y se la pasaba. Ok, Pero porque literalmente no tenía ni un trabajo. Entonces mi oficina era un salón social y mis clientes eran los que recapitulaban una curaduría urbana o en una planeación municipal. Pero me iba sacando negocios que me iban dejando $200, $300. Entonces uno veía el tablero, que es donde estaban los proyectos, y no es como ahora que aparecía casa X, sino listo. Trámite. remodelación apartamento, ni consultorio Ajá, o ajá. espacio comercial. No, no, eso era trámite don Diego, trámite don Pedro, trámite, y eran puros trámites. Sí, total. Pero lo hacía con la convicción, o sea, casi que era una convicción de soldado de que iba, o sea, iba para allá. Yo no tenía Sí, otro total. objetivo diferente y yo sabía que mi marca, que igual siguió mutando, yo me acuerdo que mi primer marca fue Sebastián Ares Arquitectos, de la cual también se burlaban compañeros de universidad que después resultaron pidiéndome trabajo. Pero la marca fue mutando. O sea, fue Sebastián Ares Arquitectos, empiezo con Cubo Tercio, luego de Cubo Tercio, que eso lo que vos decías es una frustración muy grande por lo que pasó, pues que terminamos no entendiéndonos, no porque Juan fuera malo o porque yo lo fuese también. Solo no nos entendimos, teníamos ideales distintos, estábamos muy jóvenes
Y UBA llega, ya para que hablemos de las marcas, me parece muy valioso. Ujú. UBA llega, recuerdo mucho, me voy a hacer un viaje a Estados Unidos, como fue la única vez que yo dije, ¿será que sí valió la pena estudiar arquitectura? Fue la única vez, y yo creo que va a ser la última en mi vida y espero así lo sea. De hecho, y me acuerdo mucho, para mí las mejores ideas llegan casi durmiéndome o en la ducha. Y yo me acordé mucho de la Universidad de Buenos La Aires. ducha. Sí, entonces decía como la UBA, que Universidad de Buenos Aires va con B grande, Sí, pero UBA es capaz cualquier persona de decirlo. O sea, total. puedes estar en la China, puedes estar en París, en Bélgica, en, no sé, en donde sea. Uva. Claro, entonces lo van a, Uva. ahí sea con acento, pero lo van a decir. Total, total. Y empecé a tomar referentes, entonces vi a Vic con Villar Ingles y yo decía, bueno, es que son referentes fuertes, son, que de hecho estuvimos hace poco en la oficina de ellos en Nueva York, yo creo que ahora volvemos el otro mes. Pero entonces yo dije, la marca tiene que ser una categoría de que me lleve, o sea, me tiene que transportar y tiene que tener un ADN. De hecho hay un video en nuestro canal para que lo busquen que habla de cómo crear esa marca y cómo parte ese ADN comunicativo. Pero nos fue llevando. Para terminar, al final hacemos un tema un poco de conclusiones. Lab 7, ¿cómo se crea? O sea, usted con esa marca, ¿a qué busca? Que de hecho aquí la tenemos atrás. Ey, sí, Tóquela, Lab 7, tóquela. Lab 7 lo podríamos hablar luego con mucho más detalle, pues como todo el proceso, pero Pero básicamente sí, para puntual. resumirlo, el Lab 7 era que yo estuve también con mi apellido, Tofiño, es un apellido que es como poco conocido, entonces como que eso de pronto le daba algo de identidad a alguien, pero ya después de eso sentía que yo quería vincular nuevas ideas todo el tiempo de personas nuevas, entonces no quería sentir como esa oficina de prototipo de yo soy el que lo obligo a usted a hacer el diseño como yo digo, porque es que así, sino quizá como que sea un absorbente de O sea, no ideas. obliga a la gente a hacer nada De ideas. en la Sí, oficina. obviamente hay que tomar jerarquía y en algunos momentos hay que tomar decisiones importantes, pero digamos que en el global la idea es ser como lo más receptivo a eso. Y creo que ahí también hay algo de uno abrirse, porque la humildad no, uno quiere como poder tomar esas decisiones, pero como que ese nombre de laboratorio de ideas Sí, sea como permear mi apellido y que sea un ente extra, ¿sí? claro, ¿no? Y el tema muy de laboratorio, de seguir en el camino evolucionando, me parece brutal. Yo creo Entonces, pues eso fue como el nombre. Yo le quería poner Lab solo, pero pues ya luego quería darle un poquito más de identidad y el número 7 es como una identidad, una referencia y digamos es un proceso creativo que luego te puedo explicar bien al detalle, pero son 7 pasos que hacemos en los proyectos consciente o inconscientemente. Oh, sí, Estudiamos la forma, la función, el sitio, los costos, los tiempos, a la persona y la estética al final, ¿cierto? Es como que todo este proceso, como que ya luego esa consolidación de nombre como que me da a mí también una motivación en las mañanas y yo decir, no, es que yo ya sé que voy detrás de este proyecto del app y que esto me va a ayudar a como continuar hacia un norte, ¿cierto? Que creo que lo hemos vivido como en procesos parecidos. Yo siento que pues este podcast también hace parte como de un proceso y de ver cómo con los tiempos hemos ido avanzando y a veces sí, correcto. como con una línea de querer como mejorar siempre y como de avancemos a veces conectados, a veces totalmente desconectados, pero siempre hay como una evolución también como por Sí, sí. las épocas que nos ha tocado. Claro, o sea, todo ha sido un avance, todo ha sido un proceso. Como lo hablamos ahora, es como hay veces se cae, hay veces se sube, hay veces se mantiene en la línea. Muy importante mantenerse en la línea. Y después de todo ese tiempo, ustedes en este momento, o sea, ¿qué proyectos condensan? ¿A qué se están dedicando? Ok, entonces... Esa es una respuesta. Y para terminar, ¿cuál ha sido la enseñanza más importante a través de todo su proceso? En este momento, después de todo, ¿en qué están ustedes? Ok, bueno, entonces ya después de haber hecho esa casa, etcétera, pues han venido proyectos grandes, pequeños, han venido concursos, han venido proyectos comerciales aún más grandes. Entonces, en este momento ya estamos diseñando, por ejemplo, un mall comercial de unos 3.500 metros cuadrados, 4.000 metros cuadrados, ya con parqueaderos directos hacia una autopista pues importante de la región. Entonces, creo que Esos es un son, proceso bonito porque pues para poder llegar como a esa cantidad de metros cuadrados hay que estar fuerte y hay que estar también como con unas bases que no se construyen en un solo día ni en un año sí, es graduado. Hay inmediatismo. personas que sí les pasa y que es muy positivo, pero pues yo hablo desde mi experiencia y pues siento que ha sido como algo
bonito, interesante, pues que uno se sienta luego capaz de diseñar. Y si llegan ahora el día de mañana a un edificio de 50 pisos, me siento con la capacidad De de afrontar. afrontar un nuevo reto. Tendré que aprender nuevas cosas, pero pues así empezamos nuestras oficinas. Yo creo que Ha sido un uno proceso. se lo imagina, pero no, y creo que pues nada, ahora yo, pues, si miro en retrospectiva, pues son como riesgos que uno toma también, porque pues con esa panadería también nos arriesgábamos a quedar mal, Yo creo que sí, o sea, quedaba feo, a que... fue pasar de una panadería de 25 metros cuadrados a que ya tengamos una recopilación de casas, de edificios, que también haya trabajo, temas muy puntuales de remodelación, pero que es una Sí, remodelación total. interesante lo que hemos venido haciendo. Y yo quisiera finalizar con el hecho de que no es crecer por crecer y va a ser metros cuadrados porque sea muy grande o porque quizá luego hayan cifras muy altas, Ujú. sino por el hecho de sentir que uno está aportando a una economía, que uno está aportando a un espacio que necesita de ideas y que necesita de gente que imprima fortaleza, que le meta berraquera a seguir desarrollando país, ¿no? Entonces siento que eso es aplicable no solo para arquitectura, sino para cualquier empresa, y es que necesitamos evolución. Si el día de mañana la arquitectura pues exige que hagamos un pequeño proyecto o uno mucho más grande, al final la idea es que siempre haya detrás de ese resultado pues como un pensamiento que responda a las necesidades y que impacte de manera positiva un lugar, porque pues al final tenemos una responsabilidad grande con el tiempo, con los tiempos, pues porque no hacemos cosas baratas, siempre nuestros clientes necesitan esforzarse mucho para garantizar unos recursos, y pues la idea es no quedarles mal y cumplir, ¿no? Pues un proyecto se construye hoy y pues dura 20 años, 30 años, 50 años funcionando, 100 años. Tenemos cierta responsabilidad, entonces es como lo que le va dando a uno ese norte pues a continuar. No Hay sé una usted qué opina. ética, no hay una ética en los proyectos. Yo creo que hay una ética en los proyectos, desde el más pequeño hasta el más grande. Lo que sí debería estar ligado ahí es que sea un proyecto viable para nosotros. Habrán proyectos sociales donde uno puntualmente hace intervenciones por convicción, ¿cierto? Pero si uno hace arquitectura paga, hay que tener una ética de trabajo con el cliente, hay que tener una ética de entender el proceso del cliente, de entender el proceso del equipo de nosotros. Y hay un reto más allá de todo esto y es que somos empresarios. O sea, ser empresarios de la arquitectura, ser empresarios del diseño, de la construcción. Miren, sean empíricos, sean interioristas. Aquí no solamente estamos hablando de arquitectos, sino también, no sé, ingenieros civiles, por ejemplo. Pero entonces uno debe pensar en que hay que tener una mente fuerte para todo lo que se puede afrontar y para todo lo que va a terminar sucediendo. Una mente fuerte para todo lo que se tiene que afrontar y para todo lo que va a terminar sucediendo. Entonces hay que entender que como líderes hay que aguantar presión, como líderes hay que entender que hay frustraciones. Por ejemplo, como lo decía Jorge, en un transcurso de 10 años, miren que hay un progreso de muchos procesos, de muchas situaciones, hasta llegar a un punto donde queremos estar en proceso y bueno, y seguir creciendo. Entonces nada, o sea, realmente agradecerle, porque pues más allá de todo somos muy buenos amigos, seguimos encontrándonos en diferentes proyectos y que este episodio de Píldora UBA, que es cómo abrimos nuestras oficinas, pues les sirva a muchas personas para que tengan un voto de tranquilidad, un entendimiento que esto va más allá de muchas otras cosas y que comprendan desde la experiencia cómo nos funcionó a nosotros. ¿Qué le dice a Sí, la gente para sí, sí, despedirse? yo creo que la recomendación final sería ponerse metas altas, pero disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso cuando está pequeño, disfrutar un proyecto pequeño, disfrutar incluso cuando no hay proyectos y de pronto está muy dura la situación, pero quizá tengamos tiempo para quizá leer más o Ujú. fortalecernos aún en otros campos que no tengamos. Es como disfrutar ese proceso, porque al final si usted hace las cosas bien y si se esfuerza y todo, al final van a salir cosas. No sé, eso creo que es como mi recomendación. Pues obviamente hay temas realistas y uno no puede venderle sueños a la gente de que hace esto y vas a lograrlo fijo, no, puede que pase mal, puede que las cosas no funcionen y puede que uno pierda plata o le quede mal con la gente, haya problemas, usted ha tenido problemas de seguridad, yo también, pero sí tuve un episodio fuerte, hace parte también como de ese proceso y pues lo importante es como decir, no, a mí me gusta irme por esta línea porque la disfruto, porque sé que lo voy a hacer bien y sé que me va a gustar y sé que me va a retribuir económicamente y también que esa satisfacción personal le va dando a uno esa motivación y disfrutarse el proceso, ¿cierto? Entonces pues nada, gracias por venir, por compartir conmigo en este espacio, por abrirme la píldora uva
y ese espacio para que discutiéramos. Y mis redes sociales como de los comentarios. ¿Cuáles son otra vez? Es @lab7 con guión bajo. Arroba lab7 guión bajo en Instagram. Tenemos dos. Hay uno que está enfocado más hacia concursos en el extranjero, otro sí que sí es el que es principal, de 7 años ya de recorrido. Nuestra página de internet www.lab7.com. En TikTok también de vez en cuando posteamos cosas. Bueno, chévere. Bueno, Ahí también como gracias. Lab7. No, Jorge, gracias. Y gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Recuerden seguirnos en @uark, tanto en Instagram, YouTube, también y en TikTok, y como Píldora UA en Spotify. Los esperamos en el próximo episodio o en nuestra otra píldora. Un abrazo a Muchas todos, que gracias. estén bien. Chao.